Bienvenidos a Enlace Norteamérica. Este capítulo llega desde México, precisamente desde la capital, Ciudad de México, que se prepara para conmemorar el aniversario número 40 de uno de los terremotos más devastadores de toda su historia. El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 sacudió la ciudad, dejando miles de muertos y una capital colapsada. A las 7:19 de la mañana y en apenas 3 minutos el sismo arrasó con más de 30,000 viviendas, según las cifras oficiales del gobierno. Esta plaza, por ejemplo, fue construida sobre las ruinas de 3 torres. En este Enlace Norteamérica repasamos cómo el país ha fortalecido sus sistemas de alerta, la educación para la población para saber enfrentar sismos, pero también analizamos los desafíos que persisten. El terremoto de 1985 fue de los primeros en colapsar una ciudad ya densamente poblada. Hay que situarse en el contexto de la época, no había simulacros, ni protocolos de evacuación, ni unidades de rescate. Luis Párez tenía 35 años cuando empezó a temblar en su departamento. Sobre las ruinas del edificio levantaron un hospital. Todas las paredes estaban desquebrajadas. Las escaleras de este edificio no se podía bajar por ellas. Estaban rotas. Había elevador, pero no servía. Estábamos sin luz y así duramos como 3 días. Y todo esto pues nos causó un cambio completo interno. Ahorita lo estoy recordando. En 1985, México no contaba con sensores ni tecnología para detectar temblores y avisar con segundos de anticipación. Los mexicanos fueron totalmente tomados por sorpresa y en cuestión de segundos miles de personas perdieron la vida, 3,000 según las cifras oficiales, pero organizaciones civiles y cálculos posteriores estiman que en realidad podrían haber sido entre 10,000 y hasta quizás 40,000 personas. México cuenta hoy con una red de 100 estaciones sísmicas que envían datos casi en tiempo real al Servicio Sismológico Nacional. A raíz de la tragedia de aquel 19 de septiembre hubo grandes avances, pero según el investigador Miguel Ángel Santoyo, lo más innovador aún está por venir. Efectivamente, los recientes avances en inteligencia artificial nos van a permitir analizar grandes volúmenes de datos, principalmente grandes volúmenes por una parte de registros sísmicos y también de catálogos sísmicos que pueden llegar a ser realmente muy voluminosos. El 19 de septiembre de 1985, un grupo de voluntarios emergió de entre los escombros para rescatar vidas atrapadas. Eran empleados, obreros, enfermeros y juntos se transformaron en un símbolo internacional de valentía y solidaridad que sigue vigente hoy. Los topos, nacidos de la urgencia y sin entrenamiento formal, fueron reforzando esa experiencia con capacitaciones hasta convertirse en un grupo que asiste en desastres naturales en todo el mundo. Mario Norberto brindó, por ejemplo, apoyo en el terremoto de Haití en 2010 y en el tsunami de Indonesia en 2004. A su perro lo entrenó él mismo, fiel a la tradición autodidacta que ha marcado a estos rescatistas desde sus orígenes. Todos los que vivieron esa época se acuerdan muy bien. Y te digo, yo creo que es un aliciente para uno poder ayudar. Aquel día de 1985 cambió para siempre la manera en que México responde a los desastres. Sin embargo, el sismólogo Carlos Valdés advierte que la Ciudad de México sigue siendo muy vulnerable en un entorno de hiperconectividad donde electricidad, transporte, comunicaciones y abasto dependen unos de otros. Cualquier falla puede convertirse en una crisis en cadena que aún no ha sido plenamente considerada por las autoridades. Sí hay una mejor preparación. No está totalmente preparado, siempre hay más que hacer. Si por alguna razón se caen partes del tendido eléctrico y nos quedamos sin electricidad en buena zona de la Ciudad de México, ¿qué hacemos con la parte de alimentación, no? Existe en México la central de abastos, que es como el gran mercado en donde todos los mercados y la gente va a comprar, y eso está ubicado en la zona de gran amplificación, ¿no? ¿Qué pasa si perdemos parte de la central de abastos?
La colonia donde nos encontramos fue de las más afectadas. Justo bajo mis pies pasa una falla geológica registrada en el Atlas de Riesgo de Protección Civil. Aquí, como en el resto de la ciudad, se implementaron normas de construcción más estrictas. Sin embargo, la aplicación de estas ha sido inconsistente. Ciudadanos han denunciado que la falta de una vigilancia efectiva y la permisividad de las autoridades han facilitado que se erijan edificios sin las debidas consideraciones estructurales, poniendo en riesgo su seguridad. Ricardo Guerrero, habitante de esta colonia, ha documentado más de 3.000 edificaciones irregulares en la zona. Y tal es el caso que se sigue construyendo al día de hoy, a 40 años del sismo del 85, construcciones que están totalmente pegadas a otras, y eso va a generar consecuencias. A pesar de los progresos en sismología, en la legislación y una creciente conciencia pública hacia los riesgos sísmicos, la Ciudad de México sigue enfrentando desafíos importantes. Una urbanización desordenada, unos planes de desarrollo obsoletos siguen siendo obstáculos para construir una ciudad más segura frente a los terremotos. Así termina este capítulo de Enlace Norteamérica. Recuerda que puede encontrar este programa en nuestro sitio web france24.com. Hasta una próxima. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Continuamos en Contexto Global. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. La Justicia Transicional de Colombia emitió su primera sentencia contra exmilitares por la desaparición y asesinato de 135 civiles en medio del conflicto, que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. Los exuniformados tendrán que realizar labores restaurativas de entre 5 y 8 años. Claudia Sheinbaum recibió al primer ministro canadiense Mark Carney y en su visita de estado de 2 días a territorio mexicano. En rueda de prensa conjunta, Carney resaltó que México y Canadá buscan fortalecer de forma justa y eficaz el acuerdo comercial con Estados Unidos. Finalizó la visita de Estado de Donald Trump en Reino Unido. Previo a su regreso, el mandatario dijo sentirse decepcionado de Vladimir Putin por no lograr un acuerdo para poner punto final a la guerra en Ucrania. Con el viaje, Londres y Washington afianzaron sus relaciones en materia tecnológica, pero no superaron sus desacuerdos sobre Gaza. Comenzamos en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz emitió otra histórica sentencia, esta vez contra exmilitares responsables de graves crímenes durante el conflicto armado, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales de 135 civiles presentados como guerrilleros caídos en combate. La JEP, creada tras los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, condenó a los acusados por delitos de lesa humanidad como desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución, además de crímenes de guerra como homicidio y tortura en persona protegida. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Casi una década después de su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió una sentencia histórica en uno de los capítulos del largo conflicto armado en Colombia, los crímenes de Estado. La JEP condenó a 12 exsoldados a 8 años de trabajos de reparación por su papel en las ejecuciones extrajudiciales de 135 personas, un crimen bautizado en Colombia con el eufemismo de falsos positivos. En la sentencia que hoy se expide sobre este subcaso, la sección concluyó que los comparecientes son responsables de los crímenes internacionales de lesa humanidad, de desaparición forzada de personas, asesinato, tortura y persecución, así como de los crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida y de tortura.
Según la JEP, estos crímenes reflejan un ataque sistemático contra civiles cometidos en un contexto de conflicto armado interno. El tribunal indicó que los soldados sentenciados cometieron los asesinatos y desapariciones cuando eran miembros del batallón La Popa, que operó en la costa caribe de Colombia entre enero de 2002 y julio de 2005, bajo el primer mandato del expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez. Los condenados cumplirán una pena máxima de 8 años en un espacio geográfico definido por la JEP, donde realizarán trabajos restaurativos. Pero para muchas víctimas, estas labores restaurativas no son suficientes para su dolor. En entrevista exclusiva con la agencia de noticias francesa AFP, un magistrado del Tribunal de Paz reconoció la inconformidad. Yo con todo respeto y consideración, pues es absolutamente entendible que haya víctimas inconformes. Pero hay que tener en cuenta que surge una opinión de 3, 4, 5 víctimas, pero este caso tiene 4.300 víctimas. Es un número importante. A principios de esta semana, el mismo tribunal condenó a 7 exlíderes de la antigua guerrilla de las FARC a un máximo de 8 años de reparaciones por secuestros y otros delitos cometidos por el grupo. Este nuevo fallo de la justicia transicional pretende la no repetición en un país marcado por más de 50 años de guerra. Justamente continuamos en Colombia, donde la Corte Suprema de Justicia confirmó la libertad del expresidente Álvaro Uribe, condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión del máximo tribunal confirma lo determinado por el Tribunal Superior de Bogotá, que fue el que ordenó la libertad del exmandatario, hasta que se resuelva en segunda instancia la apelación presentada por su defensa. En otras noticias, el primer ministro canadiense Mark Carney se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. En rueda de prensa conjunta, las partes resaltaron la importancia de una relación dinámica entre los países de América del Norte. Ambos indicaron su intención de fortalecer de manera justa y eficaz el TEMEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos. Se trata de una visita que se da por primera vez en 8 años. Juan Carlos Aguirre, corresponsal de France 24, nos amplió desde Ciudad de México. Finalizó la rueda de prensa conjunta entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo que muchos esperaban sobre un bloque frente a Donald Trump en la revisión del TEMEC no fue así expresado, pero sí representaron el mensaje de optimismo por parte de ambos de lograr un acuerdo y un mejor tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Carney, por ejemplo, enfatizó que Trump ha hablado de darle mayor rango de acciones al TEMEC, pero hasta el momento no se han dado razones de interés para los canadienses. Insiste que un tratado debe ser a favor de todas las partes y no de una sola, pero cree que el hecho de que la Casa Blanca esté en conversaciones son muestras de que el TEMEC continuará vigente. Opinión que comparte Sheinbaum, quien dijo que se está trabajando para que el TEMEC continúe, aunque no respondió de manera directa ante la pregunta de si firmarían un tratado sin Estados Unidos. Reiteró que el TEMEC es el mejor tratado que existe y por eso es el que más movimiento tiene a nivel mundial. Aquí en la Ciudad de México firmaron un acuerdo de trabajo para incrementar el intercambio económico entre ambos países. También buscarán estrategias en materia de seguridad y en la lucha contra el fentanilo. Vamos a la ciudad boliviana de La Paz, donde miles de mineros protestaron este jueves pidiendo al gobierno que fortalezca sus acciones en contra de la minería ilegal. Los trabajadores detonaron dinamita y condenaron la ocupación de instalaciones legalmente concedidas. Una protesta que llega tras una serie de incidentes violentos en yacimientos de varias zonas del país, incluidas Andacaba, la Reserva Tres Amigos y Colquirí. El sindicato que encabezó la movilización declaró el estado de emergencia la semana pasada y advirtió de más manifestaciones si las autoridades no toman acciones adecuadas. Cambiamos de tema. Donald Trump finalizó un viaje oficial de 2 días a Londres, donde firmó pactos de inversión y memorandos con Keir Starmer. El segundo viaje de Trump a la capital británica en lo que va del año dejó entrever el acercamiento entre Washington y Londres, pero las diferencias sobre Gaza no fueron superadas. A punto de abordar, así se despedía de Reino Unido. Trump finalizó una segunda visita oficial al país de los lores que dio para mucho. Además de brindar con la realeza, Trump y Starmer aseguraron un buen negocio.
Basta con ver lo que estamos logrando hoy juntos. Los acuerdos y las inversiones anunciados hoy baten todos los récords. ¡Qué día tan memorable! 250.000 millones de libras esterlinas fluyen en ambos sentidos a través del Atlántico. Es con diferencia el mayor paquete de inversiones de este tipo en la historia británica. Para Trump, Reino Unido sale ganando, porque Washington acordó invertir hasta 150.000 millones de libras. Además, ambos países firmaron un memorando de cooperación en ciencia y tecnología. Pero entre la buena sintonía hubo discrepancias. Una de ellas en lo que respecta a Gaza. Reino Unido se ha mostrado cada vez más cerca de reconocer un Estado palestino. En migración, Trump quiso dar consejos a su homólogo, en apariencia, no compartidos por Starmer. Creo que la situación es muy similar. Ya sabes, hay gente que entra y le dije al primer ministro que yo, si fuera él, lo detendría. Y no importa si llamas al ejército, no importa qué medios utilices, esto destruye a los países por dentro. Ahora estamos expulsando a mucha gente que está entrando en nuestro país. Es una tarea difícil. Nos han dado unas cartas muy malas. En 2 días, los viejos aliados renovaron sus votos y supieron demostrar que a pesar de las diferencias ideológicas de sus mandatarios, el magnetismo entre los territorios separados por el Atlántico sigue firme. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Este jueves Rusia lanzó un ataque con una bomba guiada en Kostianivka que mató al menos 5 personas. En contrapartida, el presidente Volodymyr Zelensky visitó a sus tropas en el frente y afirmó que Kiev lanzó una contraofensiva en Donetsk, donde presuntamente ya recuperó 160 kilómetros cuadrados. Ramiro Cueva Verena tiene los detalles. Ucrania avanza en una contraofensiva cerca de la región de Donetsk. Así lo afirmó el presidente Volodymyr Zelensky durante una visita a sus tropas en el frente. El principal escenario de los enfrentamientos sería en Dobropilia, donde calificó los combates como intensos. Estamos llevando a cabo una de nuestras operaciones de contraofensiva. Los chicos se encuentran bien. Se encuentran en la región de Donetsk, cerca de Pokrovsk y Dropovilia. De hecho, nuestras fuerzas están privando al ocupante de la oportunidad de llevar a cabo una operación ofensiva a gran escala, que llevaban planeando mucho tiempo y con la que contaban. Zelensky agregó que se han producido avances positivos para Ucrania desde mediados de agosto, cuando presuntamente recuperó alrededor de 160 kilómetros cuadrados en Donetsk. La puja por ganar o recuperar territorio continúa de ambos lados. El ejército ruso lanzó un ataque aéreo a 40 kilómetros de Dobropilia, en Kostianivka, el cual dejó varios civiles muertos. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que 700.000 soldados rusos estarían actualmente presentes en el frente. Hay más de 700.000 soldados ahora en el frente ucraniano, así que deberíamos elegir entre ellos. Pero deberíamos elegir a aquellos que estén motivados y dispuestos a este tipo de trabajo. Por otro lado, para robustecer su capacidad defensiva, Ucrania llegó a un acuerdo con Polonia para entrenar ingenieros y soldados para enfrentar a los drones. Una cooperación que ocurre después de que drones atribuidos a Rusia fueron detectados en el espacio aéreo de Polonia la semana pasada. Francia vivió este jueves una jornada de huelga nacional, protestas convocadas por sindicatos y otras organizaciones sociales que llevaron a miles de personas a las calles para protestar contra los planes de recortes sociales que han impulsado los distintos gabinetes bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Una presión preventiva al nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, quien busca un acuerdo de gobierno que cuente con suficiente apoyo en la Asamblea Nacional para apoyar su presupuesto. Veamos. Un mensaje inequívoco resuena en las calles de Francia y se dirige al nuevo primer ministro. Este jueves, cientos de miles de personas se movilizaron en París, Nantes, Marsella o Toulouse para exigir que el próximo gobierno cambie sus políticas a favor de una mayor justicia social y fiscal. La ira es inmensa, la determinación también. El mensaje que quiero mandar al primer ministro Sébastien Lecornu es que son las calles las que deberían dictar el nuevo presupuesto y si no es el caso será Lecornu quien acabe en la calle. Los sindicatos dejan clara su postura al nuevo jefe de gabinete, que estos días intenta negociar con la oposición. Si presenta los mismos planes de recortes presupuestarios que sus predecesores, correrá la misma suerte. Será derrocado por la Asamblea Nacional con el apoyo de los manifestantes. Al gobierno le decimos, la pelota está en su campo. Hoy los trabajadores tenemos un claro mensaje. Estamos esperando una respuesta, así que está en sus manos decirnos en qué puntos les gustaría avanzar.
Entre los puntos que exige la izquierda, tasar con un 2% las grandes fortunas del país, las que acumulan un capital de más de 100 millones de euros, para ir paliando parte del déficit francés. Si efectivamente hay una crisis, estamos listos para decir, de acuerdo, falta dinero, la deuda es demasiado alta, pero el gobierno de Macron ha estado en el poder desde hace 7 años y en estos años la burguesía de este país se ha enriquecido hasta el punto que no saben qué hacer con su dinero. Si hay una crisis, la cuestión es saber quién debe pagarla. El gabinete que intenta impulsar Le Cornu sería el quinto en el segundo mandato de Emmanuel Macron, que a lo largo de los años ha cambiado de primer ministro, pero no de fórmula económica. A su llegada al poder en 2017, una de sus primeras medidas fue retirar el impuesto sobre la fortuna. Salió a la venta el libro de la biografía del Papa León XIV. En ese contexto se publicó parte de una entrevista que se le realizó al pontífice para completar el texto. El jerarca de la Iglesia Católica dijo que mantendrá las políticas emblemáticas del Papa Francisco, pero no planea grandes cambios en la doctrina de la Iglesia. Desde el Vaticano nos amplió la periodista Irene Savio. Primer libro, entrevista del Papa León XIV, y el retrato que sale es la de un hombre muy moderado, muy prudente y también orientado a evitar conflictos tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el frente interno el Papa dice que no se plantea, al menos por el momento, cambios doctrinales en lo que atañe el colectivo LGTBI y también la posibilidad de que las mujeres sean nombradas diaconisas. A la vez insiste en que la familia está formada por el hombre, la mujer y los hijos, y también se dice dispuesto al diálogo con los sectores más tradicionalistas del rito de la misa en latín, el rito tridentino. Eso sí, el Papa reconoce que la Iglesia todavía tiene problemas que enfrentar en lo que atañe los abusos sexuales cometidos por el clero. En la política externa, los mismos tonos conciliadores. Sobre Trump, por ejemplo, el Papa dice que está dispuesto a un diálogo, sobre todo en temas de paz y dignidad humana, mientras que en cuanto a Gaza, aún reconociendo el sufrimiento de la población palestina, afirma que el Vaticano todavía no se puede pronunciar sobre el uso de la palabra genocidio. Un Papa, por tanto, muy moderado y cuya entrevista, sin embargo, ya está provocando las primeras reacciones de euforia, en particular en el sector tradicionalista, que está pidiendo marcha atrás en algunas reformas del difunto Francisco. Fin del informativo. A ustedes, gracias por su sintonía. Quédense que hay más en France 24.